Me senté en el borde del sofá, envuelta en una vieja manta de lana que aún olía ligeramente a canela del año pasado. La habitación estaba en silencio, iluminada solo por el suave parpadeo de las luces de cadena de las tiendas de todo a $1 que colgaban del pino en miniatura que yo misma había subido por las escaleras. No era gran cosa, 1 metro de alto, ligeramente inclinado a la izquierda, decorado con adornos desparejados que había recogido de artículos usados a lo largo de los años. Pero era mío. Y esa noche, era la única luz de la habitación. Afuera, oía risas apagadas del apartamento vecino, tintineo de copas, estallidos de alegría. Alguien tocaba una versión desafinada de Noche de Paz al piano. Intenté sonreír, fingir que no me dolía. Pero me dolía. Siempre me dolía. Esta fue la tercera Navidad consecutiva sin una llamada, un mensaje, ni siquiera una tarjeta navideña pasivo-agresiva de mi familia. El primer año, culparon a un malentendido de agenda. El segundo, dijeron que asumieron que estaba ocupado y que no querían presionarme. Pero este año, no se molestaron en poner excusas, solo guardaron silencio. Hasta que vibró mi teléfono. Por un instante, me sentí aliviado. Quizás fue un mensaje de última hora de pensamos en ti. Quizás alguien se acordó. Pero cuando lo recogí, solo vi un asunto, adjunto desglose de gastos de vacaciones familiares compartidas y un archivo PDF. Lo abrí con un golpecito. Arriba, en negrita, decía: fiesta en yate de vacaciones con gastos familiares compartidos. Total, $6,100 divididos en 3 partes. Mi parte, $3,000 o 50%. Parpadeé. Era una broma. Bajé la página buscando cualquier rastro de sarcasmo, un emoji de guiño, un es broma. Nada. Solo viñetas, catering, tasas de muelle, barra libre y un amable recordatorio para transferir el pago a la cuenta bancaria de mi padre antes del 5 de enero. Ni siquiera sabía que había una fiesta en un yate. No me habían invitado. Ni un mensaje, ni una mención, nada. Pero se acordaron de mí cuando llegó el momento de pagar la cuenta. Se me revolvió el estómago. Dejé el teléfono y volví a mirar mi arbolito. Sus luces parpadeaban, cálidas y fijas, como si el mundo no hubiera cambiado en ese instante. Me encantaba la Navidad. Horneaba con mamá y discutía con Braxton sobre qué película ver. Él quería acción. Yo quería algo sentimental. Papá se peleaba con luces enredadas y fingía quejarse. Éramos ruidosos y desordenados, pero juntos. Ahora, ellos tenían un yate. Y yo tenía una factura. Me quedé mirando la factura hasta que los números se desdibujaron. Ni siquiera un saludo, solo una solicitud de dinero, como si fuera un pariente desconectado cuyo único valor fuera el dinero. Me recosté en el sofá con un nudo en la garganta. No me habían reservado un lugar en la mesa, pero sí habían reservado un espacio para mi parte de los gastos, y, de alguna manera, eso lo decía todo. Me quedé mirando las luces parpadeantes del árbol, pero lo único que pude ver fue la cifra de la factura, $3,000. O el 50%. No era solo una factura. Era un recuerdo sacado de los rincones tranquilos que había intentado aislar. Un recordatorio de cada vez que me habían ignorado y de cómo se lo había permitido. De pequeña, mi padre me llamaba la independiente. Lo decía como si fuera una medalla de honor, como si hubiera ganado algo por no necesitar ayuda. Lo mencionaba en las barbacoas y en las cartas navideñas cuando venían familiares. Karen siempre ha sido la independiente. Se las arregla sola. Solía sonreír cuando lo decía, pensando que significaba que estaba orgulloso. Pero con el tiempo, dejó de sonar a orgullo y empezó a sentirse como una puerta que se cerraba silenciosamente. Significaba que no necesitaba atención, apoyo ni celebración. Les dio permiso para dejarme fuera de los mensajes grupales, para asumir que estaría bien sin la invitación, la ayuda, el abrazo. Y así fue, hasta que dejé de estarlo. Braxton, en cambio, no tenía que ganarse el cariño. Simplemente se lo daban. Podía saltarse el toque de queda, chocar el coche de mamá, olvidarse de los cumpleaños y seguir siendo el hijo que todos éramos. Solo está averiguando, decían. O peor aún, ese es Brax. Mientras tanto, recibía sermones por faltar a una tarea o por traer a casa una A en lugar de una AI. Incluso ahora, todavía lo seguían sosteniendo.
Esa fiesta en el yate no fue solo una celebración. Fue una coronación. Había conseguido un puesto de gerente regional en una inmobiliaria, y le organizaron un crucero privado para celebrar la ocasión. Lo que no dijeron, lo que definitivamente no dijo, fue que hace 3 meses había entrado en pánico por... Me había enviado su currículum de 2 páginas, hecho un desastre, lleno de errores tipográficos y frases a medias. No creo estar calificado, dijo por teléfono en voz baja, como si tuviera miedo de que lo descubrieran. Está fuera de mi alcance. Así que me quedé despierto 2 noches reelaborándolo. Reescribí secciones enteras, perfeccioné el formato y redacté una carta de presentación desde cero. Incluso le expliqué las preguntas más comunes de una entrevista, fingiendo no haberme dado cuenta de cuánto me presionaba. Consiguió el trabajo. Luego el barco. Y luego la factura para mí. Ni un mensaje de agradecimiento. Ni una mención. Ni siquiera un mensaje privado. Y ahora debía $3,000 por la fiesta que ayudé a hacer posible, sin siquiera darme cuenta. Eso fue lo peor. Ni el dinero, ni siquiera la exclusión. Fue saber que había puesto esfuerzo en alguien que no habría hecho lo mismo por mí, que ni siquiera pensó en intentarlo. Me llamaban la independiente. Pero en realidad, lo que querían decir era desechable. Y quizá, por primera vez en mi vida, estaba lista para dejar de usar esa etiqueta como si significara que estaba bien. Porque no lo estaba. Ya no. Miré la factura una última vez y luego abrí la aplicación de mi banco. No lo dudé. Ingresé los datos de la cuenta de mi padre, ingresé $1 y escribí en la línea de nota. Santa también me saltó. Sin explicación. Sin veneno. Justo el tipo de mensaje que haría reír a alguien, si no estuviera ocupado dándose cuenta de lo que realmente significa. Presione enviar. La pantalla parpadeó. Transferencia completada. Y así, de repente, sentí que algo se desprendía de mi pecho. No era exactamente alivio, sino un cambio. Como si por fin hubiera dicho algo que llevaba años tragando. Dejé el teléfono, me levanté y caminé hacia la pequeña mesa de la cocina, abriendo mi portátil. Era la hora. La cuenta de Netflix es mía. Hulu es mía. Spotify Premium, como ya habrás adivinado. Amazon Prime, HBO, Disney Plus, todo a mi nombre. Había ido añadiendo miembros de mi familia a lo largo de los años sin pensarlo. Siempre había sido más fácil simplemente incluirlos que escuchar quejas o excusas que me hacían sentir culpable. Pero no esta noche. Revisé cada cuenta metódicamente, eliminar usuario, cambiar contraseña, cerrar sesión en todos los dispositivos, confirmar. No me sentía poderosa. Tampoco me sentía insignificante. Me sentía limpia. Como si por fin me hubiera quitado una capa de polvo invisible que se me había pegado desde que tenía la edad suficiente para hacerme cargo de sus asuntos sin pedir permiso. Luego, el plan telefónico familiar. Había estado pagando la mayor parte durante los últimos 4 años. De alguna manera, se había vuelto más fácil para todos mantenerlo así. «Te mando Venmo», dijeron. Hasta que no lo hicieron. El último pago de mi papá había llegado hacía 11 meses. Abrí el portal del operador móvil y eliminé sus líneas una por una. Luego vinieron las tarjetas de crédito. 2 de ellas estaban a mi nombre, ambas entregadas a mis padres para emergencias. Debería haberlos cancelado hace mucho tiempo, pero siempre había alguna razón para no hacerlo. ¿Y si lo necesitaran? ¿Qué pasaría si causara una escena? ¿Y si me hiciera parecer desagradecido? Ahora, no me importaba. Congelé ambas cuentas y solicité nuevas tarjetas con nuevos números. Nadie volvería a tocar mi nombre sin mi permiso. Para cuando cerré mi portátil, ya era pasada la medianoche. El apartamento estaba en silencio, aún iluminado por el arbolito del rincón. No estaba enojado. Ni siquiera estaba triste. Ya estaba listo. Basta de ser conveniente. Basta de callar. Basta de ser quien daba porque se esperaba. Esa noche no dormí fácilmente. Pero por primera vez en años, no sentí que le debía nada a nadie. Por la mañana, los mensajes ya habían comenzado. El primero vino de mi mamá. Karen, algo anda mal con la cuenta de Netflix. Sigue diciendo que no está disponible. ¿Has cambiado algo? Sin saludos. Sin feliz Navidad. Solo preocupada por cerrar sesión. No respondí. Luego vinieron una serie de llamadas perdidas de mi padre.
Luego un mensaje de voz, medio brusco y medio confuso. Creo que hay un error de facturación con el plan telefónico. Llámame para solucionarlo. Lo borré sin escuchar el resto. Entonces el chat del grupo familiar se iluminó. Braxton, vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar en Amazon? Mamá, todo está caído. ¿Se vencieron las tarjetas? Braxton otra vez. ¡Qué inmaduro! Karen, podrías haber dicho algo en lugar de ser mezquina. Eso me hizo parar. Inmaduro. Mezquino. Como si lo que había hecho fuese una rabieta. Como si mi silencio y mis límites fueran infantiles en lugar de algo que debía haber pasado, revisé el historial de chat. Semanas de chistes, planes y fotos. Nunca me incluyeron en celebraciones de las que no tenía ni idea. Comentarios a los que no había respondido, porque nunca fueron para mí. Fueron el uno para el otro. Simplemente estaba ahí, etiquetada cuando era necesario, tranquila, conveniente. Y ahora, de repente, yo importaba. Porque no podían ver series de corrido ni conseguir envío gratis. No respondí. No porque no pudiera, sino porque no había nada que decir que no se transformara en más culpa. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me preguntó dónde había estado, cómo estaba pasando las vacaciones ni si necesitaba algo. Fue todo. ¿Qué pasó con nuestros beneficios, nuestro acceso, nuestras comodidades? No me extrañaron. Extrañaron lo que les di. Silencié el chat y desactivé las notificaciones. El silencio que siguió fue como el primer regalo real que había recibido en años. Nunca se trató de la familia. En realidad no. Se trataba de lo que podía ofrecer, de lo que podía solucionar, de lo que podía cubrir sin quejarme. Y ahora que había desenchufado los cables que sostenían la ilusión, se descontrolaban. No porque yo me hubiera ido, sino porque su consuelo se había ido conmigo. Fue lo más claro que habían hablado jamás, sin decir una palabra. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con un número desconocido. Por un segundo, consideré ignorarlo, asumiendo que era solo otra llamada robótica o un último intento desesperado de alguien que intentaba comunicarse. Pero algo me hizo responder. Hola, soy Erika del departamento de fraude de Bank Ridge Credit Union. ¿Es Karen Albright? Lo confirmé, cauteloso. Hemos recibido un informe sobre una posible actividad no autorizada en 2 tarjetas de crédito registradas a su nombre. ¿Tiene unos minutos para revisar algunos detalles de la cuenta? Cerré los ojos por un momento. Claro. Sí, lo creo, dije con voz firme. Empezó a enumerar las cuentas que había congelado 2 noches antes, las que había abierto años atrás para emergencias. Las mismas que mi padre usaba para gasolina, comida y alguna que otra cena fuera, y que de alguna manera acabaron usándose con regularidad. Se reportó un acceso fraudulento a ambas cuentas, dijo Erika. La persona que llamó afirmó que le habían bloqueado los fondos que tenía autorizados a usar. Tomé aire. No hay fraude, dije con calma. Soy el titular de la cuenta. No hay nadie más en esas tarjetas. Las congelé a propósito. Un breve silencio. ¿Y quiénes usaban las tarjetas antes? Mis padres, dije. Las usaban sin mi consentimiento. Sabían que no eran suyas. Lo dejé pasar demasiado tiempo. Eso ya se acabó. Otra pausa. Podía oír que alguien tecleaba. Entendido, dijo finalmente. Entonces, solo para confirmar, ¿está al tanto de todos los cambios recientes en la cuenta y los autoriza todos? Sí, dije. No hay ningún fraude. Solo una familia que me confundió con un felpudo. No había tenido intención de decir esa última parte en voz alta, pero una vez que salió de mi boca, no me arrepentí. Erika dejó escapar una risa suave, pero no desagradable. Cerraré el informe de fraude y haré una nota en el expediente. Gracias, dije. Cuídate, Karen, añadió antes de colgar. Después de eso me quedé mirando la pantalla de mi teléfono por un largo momento, sintiendo el eco de mis propias palabras. No grité. No me derrumbé. Solo dije la verdad. Y lo extraño fue que no parecía una confrontación. Parecía libertad. Querían los beneficios de mi nombre, mis recursos, mi silencio. Pero ahora tenían que enfrentarse a algo desconocido. Yo, sin miedo a ser escuchado. Después de la llamada con el banco, no me molesté en volver a revisar el chat grupal. Las notificaciones siguieron llegando, pero dejé que se acumularan.
Sabía lo que dirían incluso antes de leerlos. Una confusión disfrazada de preocupación, seguida de sentimientos de culpa apenas disimulados, envueltos en la palabra familia. No respondí. Ni por rencor. Ni siquiera por enojo. Ya estaba listo. Por primera vez en años, dejé que el silencio creciera sin apresurarme a llenarlo. No me expliqué. No suavicé los bordes de su incomodidad. Dejé de gestionar sus emociones como si fuera mi trabajo no remunerado. Al principio fue extraño. El silencio, la ausencia de expectativas. No llames pidiendo favores. No recibo facturas repentinas enviadas a mi bandeja de entrada. No se permiten conversaciones triviales que enmascaren las solicitudes. Solo quietud. Y luego, sin previo aviso, llega la víspera de Año Nuevo. Llegué. No tenía planes. No hice ninguno. Pero alrededor de las 7, me puse un suéter que me encantaba y caminé hacia un pequeño restaurante en el centro. Nada del otro mundo, solo una luz cálida y el murmullo de música suave. Pedí una mesa junto a la ventana. El camarero me trajo la carta y no le importó que estuviera solo. Pedí una copa de vino tinto, un chuletón y puré de patatas. La comida llegó caliente y sin prisas. No me apresuré. No miré el móvil. No me pregunté qué estarían haciendo, ni si se preguntaban por mí. Simplemente comí. Y cuando llegó la medianoche, y el restaurante se llenó de suaves vítores y tintineos de copas, alcé la mía en silencio. Nadie brindó conmigo. Nadie tenía por qué hacerlo, porque no estaba brindando por el año que me esperaba, estaba honrando a la parte de mí que por fin había dejado de suplicar pertenecer. Durante mucho tiempo, había aceptado sobras, restos emocionales, invitaciones de último minuto, con suerte. Siempre la que entendía. La que cedía para que otros no tuvieran que hacerlo. Pero esta noche, me había elegido a mí misma. No por rebeldía. No para dejar claro algo. Solo porque estaba cansada de esperar a que me vieran personas que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Pagué la cuenta, dejé una generosa propina y salí al aire frío y fresco. Las calles relucían de celebración, pero no me sentí excluido. Por una vez, no esperaba un mensaje que no llegaría. Por fin había aparecido para mí. El correo electrónico llegó la segunda semana de enero. Asunto, necesitamos hablar. Casi lo borré sin abrirlo, pero algo dentro de mí quería saber qué versión de la historia intentaba contar. Hice clic. El mensaje no era largo, pero sí cuidadoso. Cada frase estaba recortada para sonar preocupada, sin admitir nada. Dijo que había notado algunos cambios, que últimamente la situación parecía tensa. Y entonces llegó el momento clave, la familia se mantiene unida incluso en las dificultades. Nunca debemos olvidarlo. Ahí estaba, envuelto en sentimiento, envuelto en nostalgia, pero vacío. No mencionó la fiesta en el yate, la factura ni el informe de fraude. No pidió disculpas. No me preguntó cómo estaba, simplemente insinuó que había roto algo que debía mantener intacto. Me quedé mirando su mensaje un buen rato antes de responder. No le di explicaciones. No me defendí. Escribí 4 palabras. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Eso fue todo. Sin saludo, sin firma. Solo un espejo ante su culpa cuidadosamente elaborada. Le di a enviar y cerré la laptop. No tuve que esperar una respuesta. Sabía que no llegaría. Al menos, no una sincera. Llevaban años llamándome fuerte, resiliente, la que lo sostiene todo. Pero la fuerza se había convertido en su permiso para olvidarme, para no invitarme, para no agradecerme, para no aparecer. Había dicho lo único que jamás esperaron oír. Había hecho la pregunta que no tenía una respuesta fácil, una que trascendía las excusas y la cortesía, y daba justo en el blanco. No necesitaba una disculpa. Necesitaba que se quedaran en el silencio que habían creado, el que habían llenado con mi utilidad, pero nunca con mi presencia. Al día siguiente, Braxton envió un mensaje de texto. «Estás destrozando a esta familia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Nos debes más que esto». Lo leí una vez y no respondí. No me había preguntado por qué me sentía herida. Ni siquiera lo había reconocido. Solo vio la ruptura del sistema que siempre lo había beneficiado. Pero ya no lo arreglaba. Ya no era el que arreglaba, el amortiguador, el puente. Era la pregunta que no querían responder. Y eso, finalmente, fue suficiente.
Pasé las siguientes semanas reconstruyendo mi vida en silencio, esta vez con muros que no podían atravesar. Abrí nuevas cuentas bancarias con contraseñas que solo yo conocía. Solicité nuevas tarjetas. Cambié todas las direcciones de facturación y datos de acceso. Llamé a la compañía telefónica y contraté un nuevo plan, solo para mí. Sin líneas compartidas. Sin llamadas de fondo. Actualicé las suscripciones, una por una, adjuntándolas a un correo electrónico nuevo que nunca le había dado a mi familia. No se trataba de venganza. Se trataba de liberación. Con cada cuenta que recuperaba, sentía que algo se desenrollaba en mi pecho. Como si me estuviera deshaciendo de capas de responsabilidad que nunca había aceptado asumir. Se acabaron las llamadas de emergencia pidiéndome que arreglara cosas. Se acabaron los cumpleaños olvidados por los que seguía enviando regalos. Se acabó ser la única que recordaba detalles que nunca se molestaron en anotar, el peso que me habían echado encima durante años. Finalmente lo estaba dejando. Mi apartamento se sentía diferente ahora. Ni más grande ni más limpio, solo más luminoso. Empecé a encender velas de nuevo. Me preparé la cena con más cuidado de lo habitual. Incluso empecé a dormir toda la noche sin mirar el móvil, casi esperando una crisis de última hora que solo yo podía resolver. Dejaron de enviar mensajes. O tal vez siguieron, y yo simplemente no los vi. Había silenciado todos los hilos y borrado todos los accesos directos. No necesitaba ver más versiones de su decepción disfrazadas de preocupación. Este año, no me abrieron nada. Nada de tarjetas. Nada de cestas de regalo pedidas a última hora para mantener la paz. Nada de gastos asumidos discretamente. Lo que obtuvieron en cambio, sin ceremonia, sin previo aviso, fue la comprensión de que la hija que habían pasado por alto era la que había estado manteniendo unido todo el sistema. Y ahora, ella se había ido. No por rabia. No con portazos ni acusaciones a gritos. Simplemente se fue. Creían que era fuerte porque nunca exigía nada. Porque aparecía sin que me lo pidieran. Porque perdonaba sin que me reconocieran. Pero la verdad era que no era fuerte. Simplemente estaba exhausto. Y la diferencia fue todo. No perdieron a la niña problemática. Perdieron a la persona que hacía que todo funcionara en segundo plano. La persona que asumieron que siempre estaría ahí porque siempre lo había estado. Pero quizás solo había sido el primero. El primero en ser olvidado. El primero en ser utilizado. Y ahora, por fin, el primero en caminar.